Hola, buen día. Para el video de hoy vamos a desarrollar un ejercicio de aplicación en el programa SAP 2000 y en el programa SAP ANSYS Workbench, en el cual vamos a evaluar el trabajo de elementos bidimensionales, como es el ejercicio que tenemos aquí planteado a la izquierda. ¿En qué consiste? Es un elemento de sección variable desde cierto punto, a los 40 centímetros del apoyo, empieza una sección variable, donde tiene cargas en su extremo derecho. ¿Sí? Una carga puntual en la parte inferior de 1 kilonewton y una carga uniformemente distribuida axial de 1000 kilonewton metro cuadrado. El material está caracterizado por 200 por 10 a la 6 kilonewton metro cuadrado como elasticidad, relación de Poisson de 0,25 y espesor como tal de 0,01. Entonces vamos a trabajar elementos de área con ese espesor constante. En el extremo izquierdo tiene un apoyo de 40 centímetros de altura y la sección variable, su sección más pequeña, tiene 30 centímetros de altura. Tenemos un planteamiento de elementos eh, rectangulares y triangulares, de acuerdo a cómo se puede ver en la imagen, ¿sí? Este planteamiento, digamos que vamos a seguirlo actualmente, pero no es que tenga por qué ser así. Puedo tener elementos todos triangulares, todos rectangulares, de diferentes tamaños, incluso mallas más pequeñas, pero digamos que como tal para plantear esta configuración, digamos que nos puede ser útil y ver la interacción de diferentes tipos de elementos. El desarrollo en Excel es opcional, ya lo hicimos en clase, vimos cómo es el planteamiento matemático, cómo podría llegar a ser la implementación de las matrices y los vectores de carga para llegar a desarrollar todo el análisis matricial. No va a ser objeto de este video, digamos, ya eventualmente en clase lo podremos manejar, pero pues aquí nos vamos a enfocar solamente al planteamiento computacional. Entonces, como les digo, en SAP inicialmente y posteriormente en ANSYS Workbench. Para SAP voy a definir una cuadrícula, ya tengo definidas previamente las unidades, una cuadrícula que en dirección X tenga 4 líneas de eje, ¿sí? Recordemos que esa estructura la vamos a plantear en el plano XZ. Entonces, en Y una sola línea de eje y en Z voy a plantear 2 líneas de eje. Separación de 40 centímetros, en Y pues no es relevante, en Z 40 centímetros y voy a dejar el origen a la parte inferior izquierda. Esta es nuestra cuadrícula. Voy a definir inicialmente el material. Un material. Puedo crear un nuevo material, adicionar rápidamente un material. Aquí vamos a bajar un material perfecto. ¿Sí? Donde, bueno, el peso por unidad de volumen va a ser irrelevante porque no va a tener en cuenta el peso propio. Voy a dejarlo en 0. Me dice que es 200 por 10 a la 6 el módulo de elasticidad en kilonewton metro cuadrado. Voy a dejarlo como material. El nombre. Acá le puedo poner otro para que no me limite las condiciones. Módulo de elasticidad, relación de Poisson de 0,25 de acuerdo con las condiciones del ejercicio. 200 por 10 a la 6, 0,25. Y acá, pues, digamos, las otras características de coeficiente de expansión térmica lo voy a mantener, no va a ser útil en nuestro ejercicio, entonces lo voy a dejar aquí como tal, no vamos a utilizarlo. Y, ok, nos queda nuestro material. Asimismo, voy a definir una sección de área. Adiciono una nueva sección. Acá el programa tiene diferentes tipos de elementos de área, en particular Shell es el elemento más completo porque tiene una matriz de rigidez que funciona tanto en el plano en el cual está configurado el elemento como en el plano perpendicular al elemento. ¿Sí? Tengo otros elementos que son plate y membrane con unas características particulares como tal que no van a ser parte de este curso, de este video. Pero pues sí para que eventualmente haremos algún tipo de discernimiento en clase acerca de esos elementos y pues su uso
puede llegar a ser interesante. Voy a dibujar mis elementos, o sea, cualquier color, voy a ponerle espesor de 1 centímetro, se va a hallar mi elemento, y material, el que acabo de definir, y obviamente, si estamos hablando en metros, punto 0,1 metros de espesor, ¿cierto? Aquí las unidades en la parte inferior derecha me dice que son metros. Ok, ok, ok. Y puedo proceder a dibujar mi estructura. SAP me permite dibujar elementos de 3 y 4 nudos. Bueno, de hecho me permite dibujar elementos de más nudos, pero el análisis solamente lo va a hacer con elementos de 3 y 4 nudos. Elementos con una cantidad mayor de nudos va a generar problemas en su desarrollo. O sea, permite hacerlos, pero no los va a analizar de forma adecuada. Entonces, yo les recomiendo siempre trabajar elementos triangulares o cuadriláteros, ¿sí? No más, porque el programa puede trabajar de una forma adecuada. Esta es la malla que nos propone el ejercicio. Bueno, acá de hecho, digamos que hay alguna configuración que tenemos que hacer geométrica. Voy a activar los ejes locales. Una configuración geométrica, ¿por qué? Porque dijimos que esos elementos eran de sección variable, ¿cierto? O la estructura como tal era sección variable. Que acá empezamos con 40 centímetros y terminamos aquí con 30. Entonces acá voy a mover este nudo 10 centímetros hacia arriba para llegar a la sección, como hacia arriba son dispositivos, para llegar a la sección final, pero desde aquí tengo variación lineal, entonces aquí estoy en la mitad, debería subirlo 5 centímetros para garantizar la geometría que nos está planteando el ejercicio. Tengo nudos aquí a la izquierda, voy a asignar unas condiciones de borde, unas restricciones, inicialmente lo voy a poner como apoyos empotrados. Aquí en la vista de la derecha también lo voy a llenar, ¿sí? Y me falta hacer una asignación de las cargas. Tengo un inconveniente acá, y es cuál, que la carga que tenemos aquí planteada de 10 kilonewton metro se va a poner en este extremo, pero como tal, SAP no reconoce un elemento aquí de borde. O sea, si selecciona el elemento de área, reconoce que tengo 3 bordes, ¿sí? Pero no reconoce como tal una línea. Entonces voy a crear una línea para poder, como estrategia de modelamiento, para poder aplicar esa carga. ¿De acuerdo? Voy a definir inicialmente la carga, voy a llamarla cargas, tipología otra, ¿cierto? No voy a tener en cuenta el peso propio, no es hace parte del ejercicio. Ok, voy a definir nuevo material. Voy a generar una copia de este material que acabé de crear, donde voy a decir que no tenga nada de rigidez. Rigidez cero, relación de paso cero, ¿sí? Coeficiente. Un material que sea virtual. Voy a ponerlo de hecho que se llame virtual. Para un elemento también virtual. Entonces ese elemento, ok, voy a definir un elemento frame, solamente reitero como estrategia de modelamiento, que tenga espesor 1 milímetro, 0,01, como porque tenga alguna sección. 0,01. De 1 milímetro por 1 milímetro, que se llame también virtual, ¿cierto? Que tenga material virtual y solamente que me sirva como elemento de transferencia de la carga a los nudos externos de este elemento tipo área. Entonces con el virtual, que de acá hasta acá tengo 1,20, no tiene por qué ser 1,20, ya verificamos las dimensiones. Tengo mi elemento, si lo selecciono y lo reviso,
ese elemento debe tener 30 centímetros. A no ser que ya hemos hecho algo mal. Vamos a medir de acá a acá. Puede tener 40. Casi tengo 0,40. Acá tengo 0,40. Acá tengo 40. Está tomando mala dimensión. Voy a seleccionarlo. A ver cuál es la altura. Ok, si aquí decimos que nos desplazamos 30 centímetros, yo tengo pues como tranquilidad en el dibujo que estamos haciendo. Ay, dibujé algo, tengo que dibujar. Bueno, voy a dejarlo ahí de momento. Y voy a hacer la aplicación de las cargas como tal al elemento. En este elemento voy a aplicar la carga. Bueno, aquí vale la pena hacer una aclaración. Tengo una carga de 1000 kilonewton por metro cuadrado, ¿cierto? Ese elemento que yo acabé de poner allí me permite una carga por unidad de longitud. Entonces me toca eh, multiplicar por el espesor para tener el equivalente a esa carga por unidad de longitud. Entonces selecciono, asigno carga distribuida en el patrón cargas en dirección X, carga por unidad de longitud de 1000 kilonewton por metro cuadrado por 0,01, que es el espesor del elemento, ¿cierto? Me da 10, ok, la aplico, va a la derecha y adicionalmente en este nudo inferior tengo una carga de 1 kilonewton. Entonces voy a incluirle. Asigno cargas puntual, fuerza en el patrón cargas en X de 1 kilonewton. Ok, ahí tengo ya mis casos de carga. Voy a generar un análisis plano en XY para solamente considerar desplazamientos horizontales y desplazamientos verticales de acuerdo con los grados de libertad que establecimos nosotros para este sistema. Vemos acá que tengo grados de libertad de desplazamientos horizontales y verticales. Bueno, voy a guardar mi ejercicio, poner aquí como ejercicio clase elementos básicos de UTSAP. Y voy a ejecutar el programa con las cargas que nos interesan para ver qué resultados obtenemos. Bueno, acá ya se me adelantó un poco el programa. Vamos a hacer, tenemos unos resultados de reacciones, ¿cierto? Vemos que los momentos son bajitos realmente. Y acá tengo unos resultados de fuerzas del programa. Esos resultados de fuerzas podemos obtenerlos por acá, bueno, fil de reacciones, y pidiéndole que nos muestre la información de los elementos tipo shell para fuerza 1,1 o fuerza 2,2, ¿cierto? En dirección 1, en dirección 2, ¿sí? Cómo es que se va distribuyendo la fuerza. Y veamos que, como lo vimos en clase, la información que desarrolla los elementos finitos por el método matricial son los resultados de desplazamientos en los nudos. Estos resultados de desplazamiento los asocia a unas fuerzas en los nudos y demás, y todo lo que pasa al interior del elemento, si selecciono este elemento, que es más, un poco más eficiente esto. Si selecciono los resultados al interior de este elemento, lo hace por interpolación
lineal o de segundo orden, dependiendo del elemento finito que se esté identificando. Para este caso, pues, aunque es un elemento de tres puntas, yo podría llegar a tener aquí algún nudo intermedio e incluso un nudo central, ¿sí? Nuestro elemento básico solamente tiene información en los extremos. Ya más adelante entremos a ver otros tipos de elementos o un poco de mayor tecnología en el desarrollo de elementos finitos, pero pues la idea es la misma. Tengo información nodal en cada uno de los nudos que seleccioné y al interior vamos a estar interpolando. La condición de deformación también la podemos ver, ¿cierto? Acá tengo la sombra para pedir que me muestre cómo era la estructura original y cómo se está deformando. A ver que se nos ve aquí como no me sirve. Entonces, sí, ahí podemos ver el paralelo de cuánto es que se nos desplaza cada nudo, ¿cierto? Se puede decir, este nudo, por ejemplo, se desplazó 0.504474 en dirección X, o sea, en dirección U, y verticalmente se desplazó hacia abajo, por eso el signo es negativo. ¿De acuerdo? Desplazamiento, pues, y era algo de lo que esperaríamos que funcionara. Este desplazamiento debe ser en dirección XZ solamente, pues ya vimos los valores, que en dirección Y no tiene componente en U2, ni rotaciones en 1 y en 3, ¿sí? Pero dejamos que aquí haciendo la aplicación, pues nos damos cuenta, garantizamos eso. Que estos apoyos, el momento es muy bajito por el mismo tipo de elementos que estamos utilizando, yo puedo llegar y de una vez asignar un apoyo de tipo articulado que puede llegar a funcionarnos también, ¿cierto? Acá seleccioné los nodos que no eran. Siempre tengamos en cuenta que el programa no pregunta, sino solamente ejecuta. Entonces, vamos nosotros garantizando la calidad de la información. Voy a volverlo a correr con este tipo de apoyos. Ya tengo ahí otras nuevas reacciones, desplazamientos y obviamente vemos cómo se distribuyen nuestras fuerzas. Plano XZ, fuerza en X, Z. Así como se hace una distribución de fuerzas. Aquí yo les dije, el tamaño de estos elementos de área, pues lo indujimos, ¿cierto? De hecho, yo podría tener algunos elementos mucho más pequeños y pues que la aproximación sea mucho más exacta a lo que estamos buscando. O también hay alguna forma de decirle a estos elementos que me trabaje una discretización interna por medio acá del comando area mesh. Area mesh. Entonces yo le puedo decir aquí el tamaño de cuánto quisiera yo que fueran mis elementos. Tengo 0.40, voy a ponerle 0.10 por 0.10. Ok. Y ahí me dice, bueno, no me lo muestra, pero sí me dice que tengo aquí un tamaño, una asignación que hicimos de tamaño máximo y lo vuelvo a correr. Digamos, me va a dar unos resultados un poco más finos. No tengo elementos discriminados, no, discretizados, ¿sí? Solamente para el caso de análisis. Vamos a ver si, veamos cómo nos genera la malla el programa. ¿Sí? Le dije máximo de 10 por 10, entonces aquí me hace una malla de 10 por 10, me garantiza una compatibilidad en los nudos, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, acá yo no creo que esta compatibilidad sea muy buena, entonces es algo de lo que me toca empezar a trabajar cuando yo haga ese tipo de modelos. Si funciona, si no funciona, a mí no me gusta, por lo menos acá en esta primera parte, digamos, creo que hay unos nudos en común,
funciona, pero en esta segunda parte, vean que aquí tengo un nudo como flotando, como que hace parte, o más bien, le da información a este elemento de la derecha, pero no a este elemento de la izquierda. Entonces, pues todo eso es un tema que toca empezar a trabajar, a mirar. Acá tengo otro nudo que tampoco está eh, aportando. Se supone que si es todo un elemento conjunto, este nudo también debería estar unido con este. Me toca empezar a jugar con la malla, pero es para que tengamos en cuenta cómo puede llegar a afectarnos estas definiciones del... Voy a dejarlo nuevamente por defecto. Voy a asignarle en el área mesh, quitarle, no le haga nada, déjelo así por defecto como yo creé la malla. Y también les quería decir que como este elemento tiene rigidez, tanto en un sistema horizontal, o sea, en el plano de generación de esta estructura, como en el plano perpendicular, o sea, que yo le podría modelar como elementos de placa, también me permitiría llegar a conocer algunos momentos. Pero como el caso no es ahorita, no le estoy aplicando flexión, entonces por eso me parecen valores cero flexión, cero para momentos. ¿De acuerdo? Entonces tengámoslo en cuenta. Hay algunos elementos que no tienen esa misma rigidez simultánea en el plano y perpendicular a él, entonces pues me genera algún mecanismo de inestabilidad. Entonces debemos ser muy juiciosos y cuidadosos cómo vamos a modelar nuestra estructura. Ok, si pasamos al modelo en elementos finitos, acá yo voy a generar un análisis estático estructural. Vamos a ver cómo se define un elemento de área. No sé si lo cogió o no lo cogió. Le doy doble clic y carga allá mi elemento. Perdón, empiezo a configurar mi modelo. Voy a poner ejemplo 2D. Ya sabemos el protocolo. Ya estamos afianzando el uso del programa. Empiezo con eh, los materiales. Dentro de material voy a escoger uno, voy a llamarlo igual que en el otro. Material que yo estoy definiendo. Un modelo isotrópico elástico, ¿cierto? Donde yo estaba diciendo en qué unidades me toca tener unas unidades consistentes. Miremos que acá en megapascales tengo un material en megapascales, newton milímetro cuadrado, que tiene 200.000 megapascales y 0,25, ¿sí? Para tener las mismas unidades aquí en el programa, en el ANSYS. Entonces, voy a poner megapascales, modo elasticidad 200.000 y 0,25 en, perdón, 0,25 en la relación de Poisson, ¿sí? Allá tengo definido mi material isotrópico lineal o isótropo lineal. En la geometría, digamos que ya empezamos a ver algo diferente, porque ya vamos a ver una configuración plana. Vuelvo a ingresar por el Design Modeler. Vemos que nos cargue, aquí abajo ya nos está dando paso. Dice que sí está abriendo.
Ya nos abre la ventana del Design Modeler. Vamos a incorporar la geometría. Podemos trabajar en el plano XY, ¿cierto? Entonces en este XY voy a generar un sketch. Puedo configurarlo para que me permita incluir esa geometría. Bueno, igual voy a tenerlo acá. En ese sketch voy a definir unas unidades que sean metros, puede ser, ¿cierto? Miremos que aquí esta escala nos está indicando que tengo 30 metros, entonces es una escala muy amplia. Voy a definir, eventualmente podría configurarla, ¿no? Generalmente me gusta configurarla. Muéstrenmela en 2D, el snap, ¿cierto? Espaciamiento que tenga 40 centímetros me va a funcionar y que tenga 4 divisiones y me permita modelar. Entonces, aquí ya tengo, si nos acercamos, nos podemos poner a garantizar nuestra malla. Aquí nos dice, a ver, que tengo 0,40, ¿sí? Eso nos mide 0,40. Entonces ya podemos empezar a dibujar a partir de allí. Para el dibujo, voy a escoger líneas y voy a hacer algunos ajustes. De hecho, voy a decir que de este punto a este punto sea mi primer tramo. Nuevamente digo que de este punto a este punto, acá a un segundo, aquí hay una configuración que tenía 5 tramos en el sketching. Sí, tengo será que tenga 4 divisiones. Estoy modelando, entonces aquí ya voy a tener divisiones cada 0,10. Voy a seguir dibujando la línea de aquí hasta acá sería otra línea, ¿cierto? Desde aquí hasta acá otra línea. Y ahorita garantizamos esas dimensiones. Solamente estoy dibujando la estructura y de acá hasta acá voy a cerrar. Yo puedo decir, medir esas dimensiones. Aquí voy a acotar. ¿Cuánto mide este elemento? También eso puedo tomar aquí algunas distancias. De este punto a este punto, ¿cuánto mide? Aquí me dice 0,40, aquí en la parte. ¿Sí? Eso es lo que yo necesito que mida. De acá a este punto, mide 1,20, perfecto. De este punto a este punto, mide 0,40. De este punto a este punto, lo tomé inclinado, no sé por qué. A ver si dejo vertical. 0,30. Y de acá a este punto, la proyección a este punto, ahí me está diciendo que está súper eh, acotado. O sea, está de más. Pero me dice es 0,10. Ok, eso es lo que yo quiero. Puedo coger esta inicial y borrarla. Entonces ya me aparece que ya no está tan marcado. Listo. Esa es la geometría que tengo y esa es la geometría que yo quiero. ¿De acuerdo? Entonces voy a Modeling con ese sketch. Ojalá yo puedo ir a Concept también y decir que me genere superficies desde los sketches. Que genérela y ya me generó la superficie. Tengo mi estructura, elementos de área. Si voy aquí en la parte inferior,
Me dice que ya tiene una superficie, ¿sí? Tiene espesor de 0. Entonces yo le puedo definir de cuánto es el espesor del elemento. El espesor va a ponerle 0.001, ¿cierto? Ya tengo el espesor. ¿De acuerdo? Entonces, allá nos va quedando modelado nuestro elemento, espesor definido por el usuario, eh, tipo sólido, la topología automática, la información, cuánto es el área, cuántos elementos tengo, cuántos nodos tengo, y bueno, en fin, ¿sí? Ya tendría entonces que generar como tal mi configuración. Si dentro del dibujo hay algo que no me funciona, yo puedo llegar acá en el sketching y modificar. Por ejemplo, quiero que esta altura, el B6, no sea de 10, sino que sea 0.05. Entonces aquí juego y la voy modificando. Me toca volver a decirle generar y el programa automáticamente la mueve, ¿sí? Tengámoslo en cuenta. Punto 1, le cambio, siempre me toca generar nuevamente ante cualquier cambio. Entonces ahí puedo configurar como tal la geometría de mi elemento de área. Voy a minimizar esta ventana, voy a guardar mi modelo. Tal como elemento bidimensional básico. Bueno, bidimensional axial. Que nos guarde y procedemos a actualizar. Se dan cuenta que en el model está activa la actualización para que nos pueda cargar la geometría de forma adecuada. Voy a decir que lo actualice y ya pueda pasar del módulo de geometría al módulo de análisis con la información correcta. Entonces definimos inicialmente materiales, también definimos geometría. Ya está cargada. Vamos a ingresar al modelo. Ahora aparece la indicación que el modelo está siendo cargado. Bueno, aquí ya tenemos una vista donde nos permite ver incluso el espesor del elemento, ¿no? Aquí en esta geometría, desde que tengo un elemento de superficie que también le puedo cambiar de nombre si quiero, pero voy a cambiarle mejor el tipo de material, el material que yo le seleccione, que yo le definí previamente.
para que nos quede adecuadamente la comparación. Voy a poner aquí un caso plano, ¿sí? Y voy a decirle acá, muéstreme la malla que usted haría por defecto. Entonces, genéreme una malla automática. Que nos active para generar la malla, generar la malla. Y ahí por defecto, vean que el programa está utilizando esa malla. Tiene algunos elementos de 4 nodos, la mayoría, y de hecho usó un elemento de 3 nodos para la, la transición. Pues todo eso yo puedo llegar a modificarlo, de qué tipo de elementos quiero, ¿cierto? Puedo hacerle, incluir aquí el sizing, el tamaño de los elementos, ¿cierto? Si quiero que el programa lo haga por defecto, no lo haga por defecto. Incluso acá yo tengo diferentes controles para esa malla. El mesh, doy con botón derecho para poder insertar, a ver, botón derecho, está lento un poquito. A ver cómo podemos hacer para modificarlo. Acá le puedo decir insertar diferentes controles para hacer ese mallado. Por ejemplo, un método de mallado o cómo se puede refinar o bueno, voy a insertar este método de mallado. Y en el método de mallado, que me dice selección de la geometría, aplico, me dice, ¿qué quiere? ¿Cuadriláteros? ¿Quiere triángulos? ¿Sí? Hagámoslo con triángulos a ver qué nos dice, a ver cómo lo actualiza. Tiene que aparecernos el Generate Mesh. Esa es la malla que tenía por defecto, vean que me parece malla obsoleta. Si le aplico esa condición de mallado, digo, genéreme la malla, entonces ahí empieza a generarme otra malla ya con elementos triangulares. Yo puedo definir todo eso, el tamaño de los elementos de los triángulos. Yo puedo llegar allí a, a ver qué diferentes multizonas, cuadriláteros, triángulos, ¿cierto? Entonces otra vez me toca llegar y generar la malla. Ahí el programa lo hace por defecto. Pero se dan cuenta que, como vimos del mapeo, tengo unos elementos con ciertas condiciones, ciertas características. Entonces puedo yo llegar allí a jugar con todas esas opciones de mallas, tamaños, más grandes, más pequeñas, esa es la que tenía por defecto, ¿cierto? Acá yo le puedo decir que sea una malla adaptativa.
Entonces también va generando unos elementos de acuerdo con cómo podría llegar a ser una forma eficiente para el programa para hacer el análisis. Se cuenta, inicia por las caras y después empieza a generar la malla. Pero depende también de la geometría. Entonces yo le puedo configurar todo eso para, quiero decir que sea una malla uniforme, para que pues, el trabajo quede bien hecho. Aquí digamos que no es que haya una malla que sea la malla adecuada como tal, sino que dependiendo de las curvaturas, muchas veces necesitamos capturarlas. Aquí pues la curvatura no la estamos capturando también por la variación, o más bien la reducción acá la podemos capturar fácilmente con esos elementos triangulares o rectangulares. Entonces pues ya lo dejo a opción de ustedes. Puedo decirle incluso acá que sea el tamaño en qué unidad estamos trabajando, para decir que nos trabajen metros, newtons, bueno, si newton, milímetro, newton metro. Ahí me dice que las mallas pueden ser, si le ponemos de 0.4, de pronto nos va a dar alguna malla parecida a la que tenemos en el otro modelo. 0.4, ahí están las mallas de 0.4. Sí, tres elementos. O que si la quiero así, pero la quiero triangular, también podríamos llegar a triángulos. Sí, ahí tengo la malla. Voy a plantear esta inicialmente para poder comparar y ahorita más adelante hacemos una malla un poco más fina para poder llegar a desarrollar el ejercicio. Listo. Entonces voy a dejar esta malla. Dentro de los casos de carga, voy a decir que quiero eh, insertar unos desplazamientos remotos, puede ser, para controlar los desplazamientos, ¿cierto? Voy a escoger inicialmente este nudo superior, porque acá quiero desplazamientos remotos donde tenga, estamos trabajando en el plano X y Y, bueno, voy a decirle que tenga desplazamiento cero, cero, ¿cierto? Aquí podemos también forzar a que tenga rotación cero, pero ya vimos en el otro modelo que no necesariamente voy a indicar la rotación, no me va a dar un momento eh, de consideración. Voy a incluir otro desplazamiento remoto, o sea, son como condiciones particulares, ¿cierto? De apoyo, como cuando configuro los apoyos en SAP. Ya partida, ¿no? Ok, listo. Y adicionalmente voy a tener una carga, que dijimos que era una carga eh, uniforme, versión de estas, ¿sí? Ahí me dice dónde la quiere. Entonces aquí, a diferencia de SAP, sí me permite, aquí ya me genera unos bordes. Entonces, en este borde, digo que quiero aplicar en, en coordenadas, en componentes, una fuerza en dirección X de cuántos newtons por metro. Ya hemos dicho que eran 1000 kilonewtons metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, 1000 kilonewtons son 1, 2, 3 newtons. Y si lo multiplico por 0.01, le quito uno y dos ceros, me va a quedar esa carga aplicada hacia la derecha. Y adicionalmente, una carga puntual, casi lo olvido, una carga puntual, una fuerza en este nudo. Voy a seleccionar aquí en la parte superior el nudo, le aplico como vector, como componentes en dirección X de, dijimos, de 1 kilonewton, o sea, 1000 newtons.
¿sí? Serán mis condiciones de fuerza. Están aquí expuestas todas mis condiciones de trabajo. Unas restricciones en estos nudos, una fuerza uniforme en ese borde y una fuerza aquí en la parte inferior, el nudo inferior. Voy a ejecutarlo, solucionar este sistema y miramos a ver los datos de salida. Está solucionando. Vemos que el sistema puede ser mucho más refinado y pues eso implica que tenga unas matrices a desarrollar más, unos sistemas más complejos. Aquí nos aparece un mensaje. Vamos a ver qué nos dice. Pronto condiciones de borde que nos pide que modifiquemos los apoyos. Ok. Vamos a modificar las condiciones de apoyo para crear unos apoyos fijos en esos extremos, en el extremo, eh, soportes fijos. Y los voy a aplicar a este y a este no. Los aplico, voy a apagar esos desplazamientos, este y este también, y vuelvo a correrlo. Ya nos quedó corrido, de acuerdo con una consideración. En la solución me interesa ver cómo son las deformaciones. Eh, Voy a decir que quiero direccional en sentido X, también quiero direccional en sentido Y, para que la veamos. Aquí puedo modificar una dirección X y otra dirección Y. Puedo ver la deformación total también si quiero, ¿cierto? Total, cuanto a deformaciones. Acá puedo ver también deformaciones unitarias. Ya podemos empezar a aplicar todo lo que hemos visto nosotros. Fornices, ¿cierto? Esfuerzo principal máximo, voy a incluirlo. Voy a incluir a nivel de esfuerzos fornices, algo de lo que vimos allí. Podemos ver deformaciones, deformación principal máxima. Ver que está la máxima, la mínima, ¿cierto? Y la media, la máxima. Sí. Da von Mises también, deformaciones que ya hemos visto. Y bueno, dejemos eso de momento y evaluemos todos los resultados allí incluidos. Ya lo que tenemos, nuestro campo de formaciones en dirección X, ¿sí? Al aplicar esa fuerza, cómo se nos estira el elemento. Yo puedo aquí pararme en la prueba,
que tengo unos valores máximos, está marcando valor máximo, valor mínimo, ¿sí? Y en la prueba a ver cuánto es que se está deformando, estamos trabajando en metros, ¿sí? Todo lo que interpolo en función de los polinomios de aproximación. Bueno, aquí estoy trabajando polinomios lineales, funciones de forma lineales. También eso se puede definir en la malla, ahorita lo vamos a hacer. Deformación en Y, incluso también puedo llegar aquí a hacer animaciones. ¿Dónde está el botón de las animaciones? Bueno, pues lo buscamos, ¿sí? Pues se puede ver se, cómo se plantea la estructura, cómo se deforma la estructura. Una deformación total, las componentes de X y Y, nos damos cuenta que prima la deformación axial. Digo X y Y porque estamos trabajando en el plano X y Y, mientras que en el otro programa lo trabajamos en plano XZ, pero pues digamos que para ser consecuentes estamos viendo las deformaciones axiales, las horizontales y las verticales, bajo diferentes sistemas coordenados. Esfuerzos principales, que lo hemos visto, ¿sí? Cómo son las trayectorias de los esfuerzos principales, von Mises, deformaciones principales asociadas a los esfuerzos principales, ¿no? Estamos relacionando deformaciones principales con deformaciones principales para un caso de elasticidad, donde pues el modo de elasticidad es el que nos empieza a hacer como tal el efecto. Entonces podemos obtener todos esos resultados a partir de esta configuración. Si quisiera yo ponerme con algunas mallas más finas, pues todo depende aquí de la configuración que hagamos nosotros. Vamos a decirle que no sea cada punto 4, sino cada punto 0,5 el tamaño de la malla. Aquí nos dice vuelva a generar la malla. Obviamente, eso implica volver a correr todo el modelo. Ya que ya estamos trabajando, yo le dije que fuera uniforme. Aquí, eventualmente, bueno, voy a ejecutarlo. Eventualmente, me tocaría ya restringir todo el extremo, todos los nodos del extremo. Pero digo que depende de, como tal, del ejercicio. Me dice que pues tengo ya unas deformaciones acá. Voy a restringir sí todo el extremo, pero ya los campos nos empiezan a tomar unas configuraciones diferentes. Voy a seleccionar acá soporte fijo. En ese soporte fijo decía dos vértices. Voy a seleccionar todos estos vértices. No tengo más vértices. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, soporte fijo. Seleccionar todos los vértices. O me tocaría más bien decir, aplicarlo no a los vértices, sino como tal a este eje, a esta línea, que tenga esa línea fija, mejor. Ya sea que lo divida en muchos elementos o en pocos elementos, pues ya esa cara como tal de la estructura va a estar fija y ya se va a ver reflejado en las deformaciones, esfuerzos y todos los campos, ¿cierto? Ya tengo mallas más finas, pero nos damos cuenta que las condiciones, vemos que aquí ya hay una condición de trabajo concentrada de esfuerzos principales por la carga que se está aplicando allí en ese elemento. Las animaciones ya las ponemos. Está interesante los esfuerzos, como con el
incremento de las cargas, condición cero, empieza a incrementar la carga y empiezan a establecerse unos campos de isoesfuerzos, de cómo va haciendo la interpolación, hasta el final donde llega la carga máxima. Que sería esta. Lo mismo para el campo de formación, de deformaciones totales. Como se empieza a deformar, ahí condición cero, pues aplicar la carga, deformación en el extremo y cómo va deformándose cada vez más. Eso tiene una exageración, ¿no? Pero pues sí nos permite ver qué es lo que ocurre con esas cargas, deformaciones, esfuerzos principales, bueno, todo lo que podemos ver. Entonces, para que se den cuenta, acá o también es poner pruebas en los esfuerzos máximos, yo puedo venir a las pruebas, decir cuánto es el esfuerzo acá en este punto, o en este punto, o en en diferentes puntos, ¿cierto? Ese punto para ver si estamos superando o no las condiciones de material. Hay una condición de, bueno, vamos a verlo más adelante. Criterios de falla, que también vimos previamente en alguna clase, que puede llegar a ver si un elemento falla o no falla de acuerdo a la condición de trabajo. Bueno, acá me toca hacer unas definiciones, entonces eso lo veremos en un video posterior. Os dejo con la imagen de esfuerzos finales.